Durante un tiempo que no conoce medida, el vasto territorio al que llamamos África nos ha ocultado la respuesta a la inquietante pregunta de la humanidad. ¿De dónde venimos? Ahora, este almacén de conocimientos ha comenzado a divulgar sus valiosos secretos, principalmente gracias a un hombre. Un hereje y un rebelde abrió una puerta, indicó el camino e inspiró a otros a seguirle. La garganta de Olduvai nos ofrece una de las historias más singulares de nuestro pasado. El último capítulo de la historia de la Tierra, empezando por el día de hoy hasta 2 millones de años atrás. Estamos en la misma cima de la serie y aquí arriba, donde crecen la hierba y las plantas, está escrita nuestra historia. El tiempo de los últimos 4 o 5 mil años, el tiempo de las pirámides. El tiempo de la evolución del hombre hasta el día de hoy, y aquí debajo, en estos casi 60 centímetros de roca dura, tenemos todo el tiempo reconocido de la presencia del hombre en América. Aquí se encuentran los últimos 15.000 años. Estas capas grises bajo la roca son estratos formados por un lago. Están llenos de espinas, de peces y restos de hipopótamos y cocodrilos. El hombre vivió aquí en lo que llamamos estrato cuarto, haciendo sus herramientas y desarrollándose hasta convertirse en lo que somos usted y yo. Al descender por las rocas del cañón Olduvai de Tanzania, Liki retrocede en el tiempo. Cada paso en su descenso supone recorrer 6.000 años de historia. En las historias futuras, estos dos nombres estarán siempre ligados. Olduvai, la gran garganta de la evolución, y Liki, quien durante 30 años luchó para desvelar sus secretos. Ahora me encuentro al pie del cañón. Mis pies se posan sobre la lava negra que constituye la antigua superficie donde las capas del lago se formaron. Y aquí, detrás mío, se encuentra la parte más joven de las rocas de Olduvai. Depósitos que se formaron hace unos 2 millones de años. Fue aquí cuando en 1931 encontramos por vez primera ejemplos de herramientas simples como esta. Un guijarro sacado del agua con un filo cortante dentado. Herramientas de piedra que nos vienen de un pasado muy remoto, casi el triple de antiguo que cualquier otro objeto encontrado antes. ¿Quiénes eran los hombres que hacían estas herramientas? ¿Dónde y cómo vivían? Eso es algo a lo que Mary y yo queríamos encontrar respuesta. ¿Quiénes fueron estos hombres? Siempre me impresionó como la persona con más iniciativa, entusiasmo y dedicación de todas a las que he conocido. Irradiaba confianza. Sabía que encontraría algo importante. Louis era un tipo intrépido. Hizo las cosas más extraordinarias a lo largo de su vida. Bueno, Liki era un hombre increíble. Tenía magnetismo, carisma y un entusiasmo en torno a él. Creía en sí mismo. Era un hombre espectacular, una especie de agente de prensa nato para la antropología. Creo que Louis será siempre recordado como uno de los grandes descubridores de nuestro tiempo. Tenía facilidad para descubrir cosas. Hizo unas fantásticas contribuciones a nuestra reserva total de fósiles sobre la evolución del hombre. Dio sentido a ideas que antes no lo tenían. Una apasionada búsqueda del conocimiento. La idea de que África podría ser la cuna de la humanidad fue planteada por primera vez por Darwin a finales del siglo XIX, pero durante décadas fue ignorada por todo el personal científico. África era el continente oscuro, una gran parte sombría, habitado por animales extraños y por gentes primitivas y exóticas. Nadie supo que nuestras raíces estuvieran allí. Nadie sabía ni dónde ni cómo buscar. Era como buscar un grano de arena en una playa enorme. Un reto enorme para un hombre procedente de la tierra africana. Louis Simo Bassel Liki nació en una cabaña de barrio a un día de Nairobi, la actual capital de Kenia. Sus padres eran misioneros anglicanos, malpagados misioneros encargados de llevar la cristiandad a la tribu pagana de los Kikuyu. Incluso en ese remoto lugar, lucharon por dar a sus 4 hijos una sólida formación victoriana de su lugar natal, Inglaterra. Al tener por compañeros de juegos a los hijos de los guerreros de la tribu Kikuyu, Liki aprendió los modos de vida en la naturaleza y el lenguaje de los Kikuyu. Más tarde la tribu le adoptó y le llamaron el hombre negro con la cara blanca.
Ya de adolescente, Leakey estaba preparado para seguir los pasos de su padre en Cambridge. Persuadió a los rectores de la universidad a que aceptaran el Kikuyu como asignatura de idiomas y luego se lo enseñó al profesor que iba a examinarle. A lo largo del tiempo, fue dejando de lado la idea de ser misionero y decidió que la antropología sería su vida. Durante el último año de estudios en Cambridge, en 1926, comencé a hacer planes para recaudar fondos para volver a mi tierra natal, Kenia, y estudiar al hombre primitivo. En esa época todo el mundo creía que Asia fue la cuna, el lugar de origen de la raza humana. Conté mi plan a los profesores y les pedí ayuda para recaudar dinero. Sin excepción, me dijeron que sería una pérdida de tiempo volver a Kenia, que estaba loco al querer volver al este de África. Les expliqué que tenía razones para pensar que allí encontraría algo, porque en mi infancia encontré bastantes herramientas de piedra. Al final, se encogieron de hombros y dijeron: «Está bien, ve a Kenia y date cuenta de tu error». Este hombre salvaje, solitario y sin ningún sentido del dinero, con poca educación, se vio en sus primeros años de Cambridge rodeado de snobs. No asistió al colegio hasta los 16 años y medio, y me atrevería a decir que sufrió varios sucesos desagradables, a veces a causa de sus compañeros de clase de Cambridge. Así que esta era la primera oportunidad que le dieron para probarse a sí mismo. Era muy ambicioso. A finales de los años 20 y principios de los 30, Leakey consiguió recaudar fondos para varias expediciones al este de África. Durante esa época obtuvo el doctorado en Cambridge, se casó y tuvo 2 hijos. Desde el principio, sus logros profesionales estuvieron coloreados por la polémica. En zonas remotas y accidentadas de Kenia, encontró importantes fósiles animales y rastros definidos del hombre primigenio. Pero el aparato científico rechazó varias interpretaciones de sus descubrimientos. El desprecio de sus logros pareció reforzar la determinación de Leakey de probar que el origen del hombre se encontraba en África. Más tarde, su divorcio y segundo matrimonio, hechos escandalosos para muchos, ofendió a varios colegas académicos de Leakey. Su segunda esposa, Mary, una experta arqueóloga, compartió su entusiasmo, energía y dedicación. Juntos fueron en busca de la criatura que hizo aquellas provocativas herramientas de piedra. Después de la Segunda Guerra Mundial, siempre que conseguían fondos volvían a hacer el duro viaje al cañón de Olduvai. Su curiosidad científica pasó a ser una obsesión. Esa búsqueda consumió casi un cuarto de siglo. Nunca pensamos en dejar el cañón de Olduvai. Ninguno de los dos nos sentimos nunca desanimados, ya que hicimos descubrimientos muy alentadores. Mientras pasaban los años, obtuvimos logros muy satisfactorios y nos hicieron ver que todavía quedaba mucho por descubrir en el este de África. Luis tomaba decisiones y hacía conjeturas sobre cosas que no estaban respaldadas por nada concreto, pero a menudo eran correctas, aunque también a menudo estaba equivocado. Pero lo cierto es que tenía una tremenda intuición. Creo que si los dos hubiéramos tenido la misma personalidad, hubiera sido mucho más difícil. Creo que la nuestra era una combinación excelente desde el punto de vista de trabajo. Pero la combinación de atención al detalle y las conclusiones funcionaba muy bien. Fue un día de julio de 1959 cuando hicimos el gran descubrimiento. Aquel día me encontraba enfermo en el campamento y Mary había salido por la mañana temprano para seguir nuestra investigación arriba y abajo del acantilado. Alrededor de las 11 más o menos, la hora de dejar el trabajo a causa de las altas temperaturas, vio de repente un pequeño fragmento de hueso en la superficie de la ladera de una pendiente. Se dirigió hacia allí, cepilló la superficie y encontró 2 dientes incrustados en la roca. Estaba de veras emocionada, corrió hacia el campamento y me contó lo sucedido. Lo tengo, me dijo. Me recuperé en cuestión de segundos como por arte de magia. Me fui con ella y vi los dientes sobresaliendo de la roca.
Nos llevó semanas despegarlos, estaban en pequeños fragmentos, casi 400. Parecía que habíamos encontrado lo que buscábamos. Aquí, por fin, había rastros de una criatura humana asociada a las simples herramientas de piedra ya encontradas. Nada comparable de antiguo y tosco se vio antes. Aparentemente, se trataba del hombre más primario conocido del mundo, el Sinjantropo. Este fue nuestro gran descubrimiento en Olduvai. Solo 2 meses después, Mary y yo seguíamos trabajando en el Sinjantropo. Nuestro hijo Jonathan descubrió otro fósil humano importante a unos 100 metros del primer descubrimiento. Primero encontró una mandíbula inferior, la mandíbula de un niño de unos 11 años. Las muelas del juicio aún no habían salido, así es como pudimos saber su edad aproximada. Eran unos dientes fuertes y grandes y muy interesantes porque eran bastante distintos a los dientes del Sinjantropo. Cerca del lugar de este descubrimiento encontramos fragmentos de la parte superior del cráneo, la bóveda. Se trataba del cráneo de un niño cuyo cerebro era mucho más grande que el del Sinjantropo adulto. ¿Qué significaba esto? Aquí teníamos una especie diferente de hombre que vivía junto al Sinjantropo y era contemporáneo de este. 1 año después, uno de nuestros hombres encontró un diente a casi 2 kilómetros de allí. Al seguir esa nueva pista, encontramos en primer lugar una mandíbula inferior y luego fragmentos del cráneo. Este cráneo probó ser del mismo tipo general, pequeño y fino, comparado con el del niño encontrado por Johnny, pero se trataba de una hembra, aunque de la misma especie. Ahora teníamos 2 ejemplos diferentes de una criatura, que es el más posible antecesor nuestro. Y al atrasar al Sinjantropo de su estatus, pasó de ser un posible primer hombre a ser un mero primer primo. En 1965 acabamos el trabajo del Sinjantropo. Luis creía que nuestro deber era devolver los fósiles a su tierra natal, así que el magnífico cráneo que Mary había descubierto 5 o 6 años antes, Luis pensó que era correcto devolver los fósiles al país del que salieron. Luis reunió una ilustre galaxia de personalidades de China, Rusia, Francia, Inglaterra y, por supuesto, Estados Unidos, para que asistieran a la entrega que hacía Luis y Mary del más antiguo de los tanzanos, al presidente de Tanzania. Eso es lo que era de verdad el Zing. Trabajar con Luis tenía sus altibajos. Había momentos en que su aura inspiradora te envolvía y estabas dispuesto a trabajar con un entusiasmo y una dedicación fuera de lo corriente. Pero no siempre era fácil. Tenía sus momentos difíciles, de eso no cabe la menor duda. Muchos de sus colegas le consideraban un hombre difícil, pero creo que un hombre de tal poder intelectual, que poseía la virtud de ir más allá que cualquier otro científico, es fácil que no siempre se vea apoyado por sus colegas, en especial por aquellos que son más cautos, los científicos convencionales, que plantean hipótesis de milímetros en vez de hacerlo con kilómetros. Aunque alguno de sus colegas le llamó el abominable hombre espectáculo, Leakey confiaba en su capacidad de dramatizar la aparición de la humanidad. Después de que el hombre aprendiera a andar erguido y a usar sus manos para crear herramientas, y después de que desarrollara su poder mental, comenzó a pensar cómo utilizar los objetos que tenía a su alrededor. Pero por desgracia la mayor parte de estos objetos son perecederos, por lo que no tenemos ejemplos de los materiales que utilizaba. Pero podemos imaginar, y tal vez con gran acierto, los objetos que utilizaba. Sabemos que pescaba, y hemos encontrado restos de pescado y de animales pequeños que atrapaba en su territorio. Así, podemos comenzar a suponer que a medida que sus manos quedaban libres y más capaces de un trabajo de precisión, entonces estamos bastante seguros de que una de las primeras cosas que empezó a hacer fueron cuerdas. Es posible hacer cuerdas solo con las manos desnudas. Vas a un arbusto, recoge las ramas necesarias, la cuerda se saca de la corteza sin que sea necesaria ninguna herramienta. Una vez realizado este paso, es solo cuestión de ir sacando la corteza de las ramas. Un acto de veras sencillo, como veis. Luego hay que separar la corteza exterior de la interior. Y una vez que se tiene separado,
ya está listo el material para hacer una cuerda resistente, un hilo o un bramante que es útil para cualquier propósito que un hombre pueda querer. Trampas, ondas y el resto. Ahora, una vez separada la corteza interior, el siguiente paso se lleva a cabo con las uñas para deshilacharla en finas tiras. Este es un material de una naturaleza duradera y de extraordinaria resistencia, sobre todo cuando la cuerda está acabada. El material hay que ablandarlo un poco y el mejor instrumento del que dispone el hombre son los dientes. En la actualidad, este proceso se realiza con maquinaria, pero es posible ablandar esa corteza interior con manos y dientes. Y ahora viene el último paso, que parece, y de hecho es, muy sencillo. Hay que separar las tiras en dos grupos. Luego, hay que hacer lo siguiente. Es muy simple. Aunque no es tan fácil hacerlo sobre unos pantalones como sobre una pierna desnuda, pero tengo demasiado pelo como para hacerlo así. Así es mejor. Se enrolla y se puede hacer una cuerda del grosor que se quiera. Así, ya está. Ya se puede ver cómo queda la cuerda. Si se quiere, se puede hacer tan gruesa como una soga. Y con este tipo de cosas, el hombre era capaz de realizar sus propias armas ofensivas para atacar animales a cierta distancia. Podía hacer trampas y ondas, lo bastante grandes para cazar animales bastante grandes. Así tenía, de hecho, algo disponible que no requería herramientas para su elaboración, algo que le hizo el nuevo jefe de su entorno. Cuando por primera vez encontré herramientas de piedra en el cañón de Olduvai, hace ya 30 años, me di cuenta de que tenía que saber cómo elaboraban estas y cómo las utilizaban. Era la única forma para introducirme en sus mentes y quizá encontrar al fin a quienes las hicieron. Así que comencé a aprender la elaboración de estas herramientas. Siempre quisimos saber cómo se les ocurrió hacer un filo cortante como este o este otro. Es una de las cuestiones que nunca sabremos, pero podemos suponer que mucho antes de que hicieran herramientas, recogían objetos naturales con filos cortantes y los utilizaban. Quizá un día, un hombre al intentar sacar el tuétano de un hueso, usando un martillo de piedra para golpearlo apoyándolo sobre otra piedra, accidentalmente saltó una esquirla cortante y esto le dio una idea. Le enseñó que al golpear una piedra contra otra, podía obtener esquirlas afiladas y estas podían servir de herramientas, y también que la piedra de donde se sacaban podía ser utilizada como instrumento. Primero salen unas esquirlas y a medida que golpeamos obtenemos una herramienta afilada que también nos es útil. No se desperdicia nada. Se utilizaban sobre todo para despellejar animales. Esto es lo que quizás sucedió en cuanto el hombre consiguió herramientas como estas. Se convirtió en algo superior a todos los animales que le rodeaban. Poseía herramientas para cortar la piel y la carne. De este modo, podía utilizar la carne de los animales como parte de su alimentación. Y así, poco a poco, se convirtió no solo en un superviviente, sino también en el jefe de todo ser vivo. Todos los animales salvajes debían seguir los mismos pasos para poder sobrevivir y lo hacían gracias a la especialización. Toda la historia de la evolución es la historia de la especialización para hacer posible la supervivencia, a la vez que la no especialización supone su extinción. Y fueron estas cosas, herramientas y cerebro, lo que hicieron al hombre.
Su mayor aportación fue, de hecho, el ser capaz de transmitir su entusiasmo a otros. Cuando el papel de mi padre es evaluado hoy en día, se puede ver que tenía gran habilidad para estimular el entusiasmo transmitido a otros, al ver que su gran contribución a la ciencia estaría siempre presente. Es imposible que durante una vida, aunque hizo grandes descubrimientos a lo largo de la suya, pudiera estudiar con detalle una décima parte de las ideas que generó. Pero no se trataba de ideas que no conducían a nada. Eran ideas que sorprendentemente las adoptaron otras personas para seguir su investigación. Leakey nunca pareció carecer de ideas ni tampoco de la vitalidad necesaria para llevarlas a cabo. Como director del Museo de Nairobi, se convirtió en una persona que estaba al alcance de todo aquel que necesitara su consejo u opinión. Una de estas personas fue una joven inglesa interesada en el estudio de los animales. Su nombre es Jane Goodall. Recuerdo muy bien la primera vez que hablé con él. Estaba en Nairobi. Había ahorrado para el viaje y allí estaba. Oí hablar de Luis al llegar a Nairobi y tuve claro que era una persona a la que debía conocer. Alguien interesado en los animales. Así que llamé al museo. Una voz me dijo, dígame. Y dije, quisiera concertar una entrevista con el doctor Leakey. La voz me contestó, soy Leakey, ¿qué quiere? Esto sin duda me dejó de piedra, así que le dije que quería verle y por qué. Bueno, la verdad es que tuve bastante suerte. Su secretaria le acababa de dejar y fui allí a trabajar con él en el museo. Eso para mí fue algo fantástico. Trabajé para él un año, luego volví a Inglaterra. Me informé de todo lo que fui capaz mientras él intentaba recaudar dinero. Él sabía que yo tenía paciencia, y eso es lo más importante que hay que tener. No me impuso una larga lista de normas, ni me dijo cómo debía hacer las cosas. Solo decía, hazlo, estoy seguro de que sabrás cómo. Creo que tenía una mentalidad muy avanzada, y cuando empezó a hablarme, vi claro que al entender el comportamiento de estas criaturas, entenderíamos el comportamiento del hombre prehistórico. Eso es lo que le motivaba. Llevamos con el estudio del chimpancé 15 años. Cuando vine por primera vez a Gomba, Luis me dijo, te quedarás aquí durante unos 10 años, Jane. Sonreí y me imaginé aquí encerrada en Gomba durante 10 años y me dije, ni hablar. Ahora, 15 años después, sigo allí, solo en espíritu, ya que no me es posible estar allí. El doctor Leakey vino a Louisville para dar una conferencia y yo por entonces había escrito una serie de artículos, incluido uno sobre Old Dubai. Él no le dio ninguna importancia. Después de la conferencia dejó todo a un lado y cogió el artículo sobre los gorilas y dijo, usted ha escrito sobre gorilas, ¿puede venir a hablar conmigo mañana por la mañana? Estoy buscando a alguien para un trabajo sobre gorilas. Lo primero que me dijo fue que me tendrían que quitar el apéndice, porque cuando uno se encuentra en la selva y cae realmente enfermo, a veces se debe al apéndice y puede ser mortal, y no quería ser el responsable de algo parecido. Así que unos días después recibí una carta del doctor Leakey diciendo que el apéndice podía esperar porque había más candidatos, pero para entonces ya me había operado. Esa fue la forma de probarme. En marzo de 1969, acudí a una conferencia del doctor Leakey. Durante el periodo de preguntas y respuestas, alguien le preguntó sobre la investigación primatológica y el doctor Leakey habló sobre el trabajo realizado por Dian Fossey. Era un hombre carismático. Al concluir la conferencia, me acerqué a él y le dije que me gustaría estudiar al orangután. En ese momento no sabía que estaba buscando a alguien para que estudiara al orangután. Cuando me llegó la oportunidad, no podía creerlo. Habíamos luchado y trabajado duro para obtener los fondos y los permisos necesarios. Era como si viera mi sueño hecho realidad. Y, por supuesto, todo gracias al doctor Leakey.
Desde su más tierna infancia, nuestros 3 hijos, Jonathan, Richard y Philip, han venido de safari con nosotros y tan pronto como fueron capaces, comenzaron a aprender algo sobre herramientas y recogida de fósiles. Cada uno de ellos ha realizado una contribución importante a algún descubrimiento mientras trabajaban con nosotros. Mary y yo nos sentimos de veras felices al saber que Richard seguirá nuestros pasos y continuará nuestra investigación. Creo que de niño todo esto me aburría. Me imagino que se trata de una reacción natural. Cuando salí del colegio decidí que prefería dedicarme a algo diferente, hacer lo que yo quisiera de verdad. Pero siempre tuve la sensación en el fondo de mi mente de que lo que estaba haciendo en realidad no era lo que quería. Y durante los 3 o 4 últimos años me he dado cuenta de que quiero dedicarme a la paleontología, que es lo que han hecho mis padres durante toda su vida. Me veo muy animado y creo que tengo una gran oportunidad gracias a mi familia. Quizás lo que más me fascina de este trabajo es la búsqueda de algo que no conocemos. Buscas algo que no sabes con exactitud lo que es. La mayor parte de lo que encuentras es nuevo. Te creas nuevos dilemas, lo que conlleva a buscar nuevos hechos para poder solventar esos problemas. Supone un gran reto, nunca se gana, ya que nunca acaba. Para mí esto es algo muy interesante con lo que disfruto y espero dedicarme a ello durante el resto de mi vida. Los descubrimientos de Richard en el lago Turkana en Kenia, junto con los de otros científicos en África, han acabado con algunas ideas sobre el origen del hombre y confirmado algunas teorías de Leakey. Se sigue suponiendo que el hombre primigenio y otra criatura misteriosa parecida al hombre vivieron codo con codo en la sabana africana. El hombre primigenio es mucho más antiguo de lo que en un principio se pensó. Mary Leakey sigue con su trabajo en Olduvai y otros lugares de Tanzania, y también ha hecho descubrimientos que datan la evolución del hombre, incluso mucho antes de la era prehistórica. Para anunciar sus nuevos descubrimientos, debe luchar contra su natural timidez y reserva. De todas formas, ha ocupado el lugar que tuvo su marido de cara al público. Una vez que tenemos las fechas exactas del Dr. Curtis, se ha probado que se encuentran entre 3,35 y 3,75 millones de años. Estas son fechas claras y firmes, recogidas por el Dr. Curtis, quien es un científico extremadamente precavido. Él me dijo, adelante y úselas. Son a toda prueba. Y esto, por supuesto, aporta una gran importancia a las 2 mandíbulas y a los otros restos de los homínidos que encontramos, ya que son ahora los primeros restos fechados con firmeza del primer homínido del mundo. Durante varios años, desde 1963, se habló en el sur de California sobre uno de los elementos más polémicos del legado de Leakey. Durante mucho tiempo todo el mundo estuvo buscando el origen del hombre primigenio en América y ahora hemos encontrado un lugar en las montañas Calico donde podría estar. Ha sido una pura suposición científica, ya que debía ser un lugar donde el hombre pudiera encontrar las 3 cosas esenciales: agua, piedra para elaborar herramientas y animales que cazar. Cuando le enseñaron algunos objetos antiguos de las montañas Calico, cerca de San Bernardino, Leakey tuvo otra de sus intuiciones. Eligió un lugar y dijo que sería allí donde se encontrarían rastros del hombre primigenio. Una vez más, Leakey sorprendió a todos. En ese momento se creía que el origen del hombre en América fue hace unos 15.000 años. Según la teoría de Leakey, fue hace unos 100.000 años y quizá hasta aún antes. Se excavó el yacimiento con un cuidado meticuloso y Leakey reunió un distinguido grupo de científicos para esta operación. De principio se plantearon 2 problemas. ¿Había sido alguna de las piedras encontradas de veras tallada como herramienta por el hombre? Y si era así, ¿cuántos años tenía? Nunca vi que la naturaleza creara algo parecido. Bueno, no está muy claro. No creo que sea obra de la naturaleza. Se ve una gran variación en el tamaño de estos puntos de impacto. Eso tendría sentido si hubiera sido golpeado con un hueso.
O con otra piedra, eso es lo que creo. Sí, pero también podría haber sido obra de la naturaleza. La cuestión estriba en si todas están ligadas entre sí. Personalmente jamás había visto que la naturaleza hubiera producido algo semejante. No digo que sea imposible, para mí la palabra imposible no existe. Creo que eso es más que un golpe de azar. Sí, puede ser. Espera, vamos a ver las demás. Recuerdo que justo antes de tener un ataque al corazón fui a verle al hospital y me habló de ello. Me dijo que se trataba del hombre primigenio de América, aparecido mucho antes de lo que nadie pudiera imaginar. Estaba por completo convencido de ello, a pesar de lo que sus colegas dijeran. Y luego llegó la famosa convención de Calico. Claro está, todo el mundo apreciaba a Louis y su salud no era muy buena. Nadie quería contradecirle. Por esto no fue tan polémico como lo habrían hecho con cualquier otro. Por supuesto, alguien le criticó, pero la mayoría dijo, bien, puede ser. Solo para que Louis fuera feliz. Él solía decir, ya se darán cuenta. Todo el mundo se dará cuenta. Llegarán a ver que yo tenía razón y ellos no. Eso es todo lo que decía. Estaba convencido de que al final verían la verdad. De verdad, no puedo creer que esto haya sido obra de la naturaleza. Pero puede que sí haya sido una vez, no todas, es demasiado. No me lo puedo imaginar. Mi única intención es explicarles por qué pienso esto y por qué veo que esto es obra del hombre. Leakey utilizó todos sus poderes de persuasión. La gran mayoría de sus colegas se quedaban educadamente callados, pero sus caras reflejaban escepticismo. Si hubiera un censo, habría quedado claro que la opinión general era que las piedras no eran obra del hombre. Pero la fe de Leakey nunca se desmoronó. La polémica de Calico sigue en pie. Creo en la ley de la estadística, por eso, que la naturaleza haya creado un gran conjunto de piedras similares del mismo material, me parece algo difícil. Calico no fue agradable para muchos por varias razones. Todo el asunto del hombre primigenio en el Nuevo Mundo es un tema complicadísimo y que lleva una gran parte de pasión involucrado en él a costa de los arqueólogos americanos. Asistí a la convención de Calico porque me llevó a rastras. Todo el tema era frustrante para Louis. Fue una decepción para él, sin duda le resultó una decepción. Era el tipo de persona que no podía creer ni por un momento que no había triunfado en algo. Que no lo había conseguido, pero sabía que estaba a punto de hacerlo. Y por supuesto, si no era capaz de convencer a la gente de lo justo de su punto de vista, Louis era una persona frustradísima, y eso fue justo una de las mayores metas en la vida, alcanzar un nuevo modo de ver el mundo, de formular preguntas que jamás se plantearon antes y buscar pruebas que a nadie se le hubiera ocurrido buscar, y eso fue una cualidad única de este hombre. Al final de su vida, dedicó toda su energía a recaudar fondos en América para que el trabajo continuara, dando conferencias, debates, visitando a todo tipo de gente. Realmente se esforzó para conseguir dinero. Creo que le encantaba aparecer allí a la luz del sol. Era el centro de atención y debía aparecer en cenas, fiestas, y eso le entusiasmaba. Muchos de sus amigos y su familia le criticaron y se preguntaban dónde estaba Louis el científico. ¿Qué hacía imitando a una estrella de cine? Pero yo era de la opinión de que si así era feliz, ¿por qué no iba a disfrutar al final de su vida? Fue un hombre espectáculo, una especie de agente de prensa. Y como era un hombre generoso, varias veces aportó el dinero recaudado para todo tipo de fines antropológicos, en especial arqueológicos. Aunque necesitaba dinero para sus proyectos propios, Leakey era una persona increíble. Tenía un gran magnetismo y carisma. Le envolvía un entusiasmo capaz de llenar cualquier sitio. El encanto y el prestigio de Leakey inspiró a un grupo de ricos americanos, la mayoría de California, para organizar la fundación de Louis Seymour Basil Leakey. Con Leakey como principal atracción,
el grupo patrocinó conferencias y proyectos sociales con el fin de recaudar dinero para la investigación de Leakey y sus protegidos, y también crear proyectos caprichosos sobre animales como el de Calico y un centro de primates cerca de Nairobi. En 1970, mientras se recuperaba en Londres de un ataque al corazón, Leakey salió en una serie de documentales realizados por la Fundación. Su fin era el de recaudar dinero y permitir a las futuras generaciones experimentar el colorista espectro de los intereses de Leakey. ¡Acción! Por todos los países de habla inglesa, ya sea en Estados Unidos o en toda América, la idea de los juegos con cuerdas va ligada a la cuna de gato, un juego de niños. De hecho, los niños, al igual que mis nietos aquí presentes, Alison y Andrew, hacen en el colegio estas cosas con la idea de que son juegos de origen inglés. Esto no es de ninguna forma cierto. El llamado juego cuna de gato, que es este que vamos a hacer, no es nada inglés. Fue llevado a Inglaterra desde China y Corea. Algunas figuras son universales, como la del arco y la flecha, símbolo conocido y extendido por todo el mundo. En algún momento de la historia, hará unos 10.000 años, alguien comenzó a viajar llevando consigo un arco y una flecha, y este símbolo. En América se llama puerta apache. Los navajos lo llaman puerta. Los esquimales lo llaman una red. Los tasmanos también. Mientras que en África es conocido como la cama. Un símbolo tan universal es de suponer que comenzara hace mucho tiempo. Y yo encontré en África otras figuras de cuerda extremadamente útiles. Precisamente vuestra abuela y yo pasamos unos momentos algo difíciles cuando casi morimos si no hubiéramos tenido figuras de cuerda. Bueno, ¿cuándo y cómo? Pues bien, creo que fue en 1929 cuando me invitaron a una conferencia. El viaje debía ser en camión desde el este de África hasta Johannesburgo. Se trataba de un largo viaje en camión y luego en coche. Nos llevamos toda clase de repuestos. Viajamos por lugares insospechados y nos quedamos en lo que ahora llaman Zambia. Entonces solían llamarla Rodesia del Norte. Se nos estropeó el coche, creo que fue el eje trasero. No podíamos seguir y no se podría hacer nada. Vimos a gente venir por un lado de la carretera y yo comencé a decirles Jambo, Jabari, en el idioma suajili de Kenia, pero nadie me entendió una palabra. Uno de ellos era un hombre muy bien vestido, así que le dije, buenos días, ¿nos puede ayudar, por favor? Pero parecía que el hombre no quería entenderme. Detrás de él había una anciana, debía tener unos 70 años. Se introdujo la mano por el cinturón y sacó un trozo de cuerda. Me acerqué a ella para prestar atención de lo que hacía. Rápidamente hizo una figura con la cuerda. Mediante señales, le pedí que la volviera a hacer. A mi vez, cogí una cuerda y seguí sus movimientos. Hizo algo que yo no conocía. Jamás la había visto en ningún lugar de África. Siguió haciendo la figura mientras yo la observaba. Una vez terminada, me la enseñó. Después de varios intentos, logré hacerla. Una vez terminada, se la enseñé a los demás, así. Exclamaron. Y el hombre bien vestido, quien no había querido contestarme antes, me dijo, oh señor, veo que necesita ayuda. Y le contesté, por supuesto que la necesito. Pero abuelo, ¿no nos has hablado de la tribu de los Kikuyu? No, porque veréis, ellos no hacen símbolos con las cuerdas. Por alguna razón no lo hacen. Pero en lugar de eso, realizan trucos muy interesantes con las cuerdas. Mirad, se ponen una cuerda alrededor del cuello, se la ajustan y luego se ponen otra a su alrededor y dicen, mira, y la cuerda se suelta. Al ver la cara de Leakey, consciente de sus muchos talentos, de las complejidades y contradicciones de su carácter, el observador pone en duda lo que Leakey se preguntó tantas veces durante el estudio del origen del Homo sapiens. ¿Quién fue? ¿Qué le hizo ser lo que es? La gente dice que él estaba dedicado a la glorificación de Leakey.
No creo que fuera así. Eso era así en parte, pero ante todo era la ciencia. Él sentía esa clase de celo misionero de la ciencia. Sus padres fueron misioneros, así que lo llevaba en la sangre. Ese fue uno de sus grandes dones, inspirar a otros, en particular a los jóvenes, y educarles. Deseaba saber más y quería que otros compartieran su búsqueda del origen del hombre. No sé muy bien qué le motivaba esta enorme tenacidad de su propósito. Creo que fue una ambición personal para encontrar a la más antigua o a la más significativa clase de criatura en todo el campo. Creo que obviamente es motivada por algo, o el hombre primitivo, para estar año tras año en busca de una cosa de significado real en este campo. Y esa es una ambición tan buena como cualquier otra. Y creo que en el caso de Luis era la ambición personal, una ambición que le condujo a hacer descubrimientos de gran importancia en su campo. Y esa es la mejor ambición. No cabe ninguna duda de que Luis no temía nada e hizo cosas de lo más extravagantes a lo largo de su vida, bien en safaris o en la maleza. No creo que jamás pensara en la muerte como algo que le fuera a ocurrir a él. Creo que se consideraba inmortal. Será recordado como alguien fundamental en el desarrollo, no solo de la antropología, sino también de las relaciones entre los hombres y las razas de África. Pues vivió allí, se quedó allí y consiguió grandes progresos para estas razas, de los que cualquier país se sentiría orgulloso. Bueno, hay pocos que tengan la oportunidad de hacer esto en un escenario tan amplio como este. Justo ahora se le aprecia como el keniata más importante que jamás haya vivido. Fue uno de los precursores en romper el sistema colonial existente y alguien que abrió las puertas a los africanos. Visitó pueblos cerca de Nairobi y otros lugares. Donde quiera que iba, siempre intentó unir a los keniatas con las demás razas. He conocido gente como Luis que son de una masculinidad tan fuerte que los jóvenes que trabajaban con él se sentían algo intimidados. No creo en este defecto de anciano, pero en el caso de Luis no era un rasgo positivo, sino que creo que los jóvenes se sentían absorbidos por su fuerte personalidad, y esto se veía presente. Con las mujeres que trabajaron con él no pasaba lo mismo, ya que fueron todas mujeres muy fuertes. Creo que poseía una gran capacidad mental con la cual quería encontrar respuestas. Sabía que la vida era corta, sabía que el día no tenía las horas suficientes para hacer todo lo que quería hacer. Sentía que tenía mucho que aportar, pero no había tiempo suficiente. A muchos de nosotros nos ocurre lo mismo. ¿De dónde se puede sacar tiempo para encontrar todo lo que uno quiere saber? Una de las cosas por las que Luis luchó en un principio y que quiso dejar claro en toda conferencia y debate, en especial en aquellas que iban dirigidas a un público joven, era que jamás hubiera ningún conflicto entre ciencia y religión. Por supuesto, nunca encontró ningún conflicto. Como un evangelista, Leakey viajó por todas las universidades de América para predicar la salvación del hombre mediante el conocimiento de su pasado. Una vez que el hombre descubrió el fuego, se introdujo en un nuevo mundo. El fuego nos dio libertad para pensar, nos permitió desarrollar el arte, la música y la religión, nos hizo pensar en términos abstractos. Era el gran último descubrimiento hace unos 40.000 años. Desde entonces, físicamente no hemos evolucionado mucho. El romance entre África y Leakey interesó en gran medida a los estudiantes. La última que se adentró en ese mundo gracias a la ayuda de Leakey viajó desde Beverly Hills, California, hasta una remota área al noroeste de Kenia. Elizabeth Meyerhoff vive con la tribu Pokot. Se encuentra estudiando sus tradiciones y costumbres para conseguir un doctorado en antropología en Cambridge. Luis realmente cambió mi vida. Tenía una idea romántica sobre África. Quería conocer una cultura completamente distinta a la mía. No puedo decir que estoy cómoda.
La comodidad aquí es difícil de definir. Ya se me ha olvidado lo que eso significa. Aquí me encuentro en paz conmigo misma. He aprendido mucho sobre la tribu Pokot a través de mi trabajo. Les tengo un gran respeto y respeto su forma de vida. No quiere decir que mi forma de vida sea igual a la suya. No pertenezco a Pokot y nunca seré uno de ellos, ya que soy blanca. Vivo igual que ellos y eso les hace sentir importantes. Me llaman Chimachuca y me consideran amiga suya. Son una gente muy orgullosa, muy honesta. Tienen una gran belleza, la cual es difícil de describir. No sé si es su personalidad o su gran unión con la naturaleza. Les quiero profundamente. Me han enseñado cosas que jamás hubiera aprendido sobre mí misma. Los valores de la gente primitiva como los Pokot parecía aumentar la gran desconfianza de Leakey en el hombre moderno. Estamos permitiendo el desarrollo de armas atómicas, pero no sabemos qué vamos a hacer con los desperdicios tóxicos. Estamos contaminando el aire, el agua del mar y el agua dulce, y la tierra a una velocidad desorbitada. Estamos acabando con nuestra vida. Creo en el futuro del hombre y no soy pesimista. Creo que podemos sobrevivir, pero cada vez nos queda menos tiempo para evitar el desastre. Dirijo mis palabras principalmente a los jóvenes. Vosotros, la nueva generación, tenéis que aprender a valorar vuestra herencia, nuestra maravillosa herencia natural. El arte, la música, la ciencia, la religión. No podemos perderlo todo. No podemos permitir que esto ocurra. Quiero que mis nietos y mis bisnietos, los nietos de estos, y así sucesivamente, vivan en un mundo bello como el nuestro. Y eso no será posible si damos la espalda al peligro que nuestro mundo corre. No soy pesimista, puede ser posible, pero se debe hacer algo pronto. Si no, no habrá ninguna esperanza para la humanidad. Si creáis una fuerte opinión pública, no solo aquí, sino por todo el mundo, creo que seremos capaces de salvar al hombre de sí mismo. Ahora es el momento de elegir un cambio o la extinción. Bien, la primera conferencia dada hoy aquí por el Dr. Leakey estaba centrada en la importancia del fuego para el desarrollo del hombre, de su habla y mente. Creo que esta sentada actual es análoga a lo que pudo ocurrir en la época del fuego. Queremos que esto ocurra entre los jóvenes y debemos pensar que esto es un hecho razonable, al igual que era razonable que hubiera una sentada delante de aquel primer fuego. Desgraciadamente, hoy en día la mayor parte de las sentadas son delante de la televisión. La conferencia ha concluido. Espero veros aquí de nuevo mañana. Gracias.
Cuando Louis se cayó, se golpeó la parte trasera de la cabeza y me dirigí rápidamente al escenario. Él estaba atontado, pero completamente sorprendido. Aún así, insistió en seguir adelante con su agenda de conferencias. Creo que en los últimos años de su vida sufrió varias experiencias físicas que le debilitaron. Solía bromear sobre este aspecto. Siempre decía que tenía más vidas que un gato de 9 vidas, porque ya había sufrido más de 9 experiencias que le podían haber costado la vida. Y las sobrevivió todas. Así que solía decir, estoy seguro de que viviré para siempre. Pero por otro lado reconocía que era mortal y decía, soy prisionero de mi propio cuerpo. Es una sensación horrible. Solía jugar al tenis, solía hacer 1000 cosas y algún día volveré a ser capaz de hacerlas. Lo repetía una y otra vez, tanto para ti como para sí mismo, pero cada incidente le demostraba que la muerte se lo llevaría. Mediante accidentes y enfermedades, se lo llevó la muerte el 1 de octubre de 1972. Louis Leakey descansó en paz junto a sus padres misioneros en su tierra natal, Kenia. Creo que uno de los recuerdos más gratos que tengo sobre Louis fue 6 meses antes de su muerte. Estaba en esta habitación hablando. Estábamos un grupo de amigos hablando sobre animales. Salió el tema de la religión y finalmente hablamos sobre la muerte. Alguien le preguntó a Louis qué pensaba sobre la muerte. Y todo aquel que haya conocido a Louis recordará que solía hablar mirando hacia abajo. Pero cuando algo realmente le daba miedo, levantaba la mirada y en sus ojos se podía apreciar algo oscuro. Y aquella noche estaba sentado con una copa de whisky sobre su estómago. Estaba muy tranquilo. Al oír la pregunta, dijo mirando hacia arriba, ¿muerte? No tengo por qué preocuparme por la muerte. No voy a morir. Solo mi piel y huesos morirán. Yo viviré eternamente. Louis Simu Bassett Leakey, Wakaruyi, Ilyua, 1903-1972. Sigues presente en las personas a las que has inspirado, en los proyectos que realizaste, en la vida que mejoraste y creaste. En los corazones que te aman, tu influencia jamás morirá. Durante un tiempo que no conoce medida, el vasto territorio al que llamamos África nos ha ocultado la respuesta a la inquietante pregunta de la humanidad. ¿De dónde venimos? Ahora, este almacén de conocimientos ha comenzado a divulgar sus valiosos secretos, principalmente gracias a un hombre. Un hereje y un rebelde abrió una puerta, indicó el camino e inspiró a otros a seguirle. La garganta de Olduvai nos ofrece una de las historias más singulares de nuestro pasado. El último capítulo de la historia de la Tierra, empezando por el día de hoy hasta 2 millones de años atrás. Estamos en la misma cima de la serie y aquí arriba, donde crecen la hierba y las plantas, está escrita nuestra historia. El tiempo de los últimos 4 o 5 mil años, el tiempo de las pirámides.
El tiempo de la evolución del hombre hasta el día de hoy, y aquí debajo, en estos casi 60 centímetros de roca dura, tenemos todo el tiempo reconocido de la presencia del hombre en América. Aquí se encuentran los últimos 15.000 años. Estas capas grises bajo la roca son estratos formados por un lago. Están llenos de espinas, de peces y restos de hipopótamos y cocodrilos. El hombre vivió aquí en lo que llamamos estrato cuarto, haciendo sus herramientas y desarrollándose hasta convertirse en lo que somos usted y yo. Al descender por las rocas del cañón Olduvai de Tanzania, Leakey retrocede en el tiempo. Cada paso en su descenso supone recorrer 6.000 años de historia. En las historias futuras, estos dos nombres estarán siempre ligados. Olduvai, la gran garganta de la evolución, y Leakey, quien durante 30 años luchó para desvelar sus secretos. La experta arqueóloga compartió su entusiasmo, energía y dedicación. Juntos fueron en busca de la criatura que hizo aquellas provocativas herramientas de piedra. Después de la Segunda Guerra Mundial, siempre que conseguían fondos volvían a hacer el duro viaje al cañón de Olduvai. Su curiosidad científica pasó a ser una obsesión. Esa búsqueda consumió casi un cuarto de siglo. Nunca pensamos en dejar el cañón de Olduvai. Ninguno de los dos nos sentimos nunca desanimados, ya que hicimos descubrimientos muy alentadores. Mientras pasaban los años, obtuvimos logros muy satisfactorios y nos hicieron ver que todavía quedaba mucho por descubrir en el este de África. Luis tomaba decisiones y hacía conjeturas sobre cosas que no estaban respaldadas por nada concreto, pero a menudo eran correctas, aunque también a menudo estaba equivocado. Pero lo cierto es que tenía una tremenda intuición. Creo que si los dos hubiéramos tenido la misma personalidad, hubiera sido mucho más difícil. Creo que la nuestra era una combinación excelente desde el punto de vista de trabajo. Pero la combinación de atención al detalle y las conclusiones funcionaba muy bien. Fue un día de julio de 1959 cuando hicimos el gran descubrimiento. Aquel día me encontraba enfermo en el campamento y Mary había salido por la mañana temprano para seguir nuestra investigación arriba y abajo del acantilado. Alrededor de las 11 más o menos, la hora de dejar el trabajo a causa de las altas temperaturas, vio de repente un pequeño fragmento de hueso en la superficie. Personal científico. África era el continente oscuro, una gran parte sombría, habitado por animales extraños y por gentes primitivas y exóticas. Nadie supo que nuestras raíces estuvieran allí. Nadie sabía ni dónde ni cómo buscar. Era como buscar un grano de arena en una playa enorme. Un reto enorme para un hombre procedente de la tierra africana. Louis Simo Bassel Leakey nació en una cabaña de barrio a un día de Nairobi, la actual capital de Kenia. Sus padres eran misioneros anglicanos, mal pagados misioneros encargados de llevar la cristiandad a la tribu pagana de los Kikuyu. Incluso en ese remoto lugar, lucharon por dar a sus 4 hijos una sólida formación victoriana de su lugar natal, Inglaterra. Al tener por compañeros de juegos a los hijos de los guerreros de la tribu Kikuyu, Leakey aprendió los modos de vida en la naturaleza y el lenguaje de los Kikuyu. Más tarde la tribu le adoptó y le llamaron el hombre negro con la cara blanca. Ya de adolescente, Leakey estaba preparado para seguir los pasos de su padre en Cambridge. Persuadió a los rectores de la universidad a que aceptaran el Kikuyu como asignatura de idiomas y luego se lo enseñó al profesor que iba a examinarle. A lo largo del tiempo, fue dejando de lado la idea de ser misionero y decidió que la antropología sería su vida. Durante el último año de estudios en Cambridge, en 1926, comencé a hacer planes para recaudar fondos para volver a mi tierra natal, Kenia, y estudiar al hombre primitivo. En esa época todo el mundo creía que Asia fue la cuna, el lugar de origen de la raza humana. Conté mi plan a los profesores y les pedí ayuda para recaudar dinero. Sin excepción, me dijeron que sería una pérdida de tiempo volver a Kenia, que estaba loco al querer volver al este de África.
Les expliqué que tenía razones para pensar que allí encontraría algo, porque en mi infancia encontré bastantes herramientas de piedra. Al final, se encogieron de hombros y dijeron: «Está bien, ve a Kenia y date cuenta de tu error». Este hombre salvaje, solitario y sin ningún sentido del dinero, con poca educación, se vio en sus primeros años de Cambridge rodeado de snobs. No asistió al colegio hasta los 16 años y medio, y me atrevería a decir que sufrió varios sucesos desagradables, a veces a causa de sus compañeros de clase de Cambridge. Así que esta era la primera oportunidad que le dieron para probarse a sí mismo. Era muy ambicioso. A finales de los años 20 y principios de los 30, Leakey consiguió recaudar fondos para varias expediciones al este de África. Durante esa época obtuvo el doctorado en Cambridge, se casó y tuvo 2 hijos. Desde el principio, sus logros profesionales estuvieron coloreados por la polémica. En zonas remotas y accidentadas de Kenia, encontró importantes fósiles animales y rastros definidos del hombre primigenio. Pero el aparato científico rechazó varias interpretaciones de sus descubrimientos. El desprecio de sus logros pareció reforzar la determinación de Leakey de probar que el origen del hombre se encontraba en África. Más tarde, su divorcio y segundo matrimonio, hechos escandalosos para muchos, ofendió a varios colegas académicos de Leakey. Su segunda esposa, Mary, una ex... Ahora me encuentro al pie del cañón. Mis pies se posan sobre la lava negra que constituye la antigua superficie donde las capas del lago se formaron. Y aquí, detrás mío, se encuentra la parte más joven de las rocas del Olduvai. Depósitos que se formaron hace unos 2 millones de años. Fue aquí cuando en 1931 encontramos por vez primera ejemplos de herramientas simples como esta, un guijarro sacado del agua con un filo cortante dentado, herramientas de piedra que nos vienen de un pasado muy remoto, casi el triple de antiguo que cualquier otro objeto encontrado antes. ¿Quiénes eran los hombres que hacían estas herramientas? ¿Dónde y cómo vivían? Eso es algo a lo que Mary y yo queríamos encontrar respuesta. ¿Quiénes fueron estos hombres? Siempre me impresionó como la persona con más iniciativa, entusiasmo y dedicación de todas a las que he conocido. Irradiaba confianza. Sabía que encontraría algo importante. Louis era un tipo intrépido. Hizo las cosas más extraordinarias a lo largo de su vida. Bueno, Leakey era un hombre increíble. Tenía magnetismo, carisma y un entusiasmo en torno a él. Creía en sí mismo. Era un hombre espectacular, una especie de agente de prensa nato para la antropología. Creo que Louis será siempre recordado como uno de los grandes descubridores de nuestro tiempo. Tenía facilidad para descubrir cosas. Hizo unas fantásticas contribuciones a nuestra reserva total de fósiles sobre la evolución del hombre. Dio sentido a ideas que antes no lo tenían. Una apasionada búsqueda del conocimiento. La idea de que África podría ser la cuna de la humanidad fue planteada por primera vez por Darwin a finales del siglo XIX, pero durante décadas fue ignorada por todo el personal.